Mayo, el lunes, nos va a sorprender con casi una jornada a pleno sol. Mañana también. Hoy un día gris en la ciudad de Mar del Plata. Estamos acá en Punto de Equilibrio. Me acompaña el licenciado Martín Arguinarena. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? Hola Lore, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto tenerte acá. Para mí es como estar en casa, ¿no? Charlando. Me parece muy familiar nuestra charla. Y trajiste un tema extraordinario para un día gris como este, ¿no? Sí, tal cual. La ansiedad. Exacto, exactamente, bien, sí. Bien. Vos hablabas de un clima gris, sí, ¿no? Sí. Y sabés que cuando recién y hace un rato hablabas de la temperatura y del clima gris, ¿no? Me acordaba de una poesía de Rubén Darío que se llama Sinfonía en Gris Mayor. Sí. Es preciosa, ¿no? Todos los sentidos, ¿no? Sí, sinestesia. Sí, ahí aprendimos la palabra tal sinestesia. Cual, ¿no? Y las primeras líneas, ¿no? Y dice, el mar como un vasto cristal azogado refleja una lámina de un cielo de zinc. Lejanas bandadas de pájaros manchan un cielo bruñido de un pálido gris. Fumando su pipa, sentado en un... Bueno, y habla de un marinero, etc. Pero lo bonito, ¿sí?, de estos poetas románticos, ¿no?, es cómo, de acuerdo al estado de ánimo, cómo ven la naturaleza. Y en realidad está describiendo un atardecer, ¿sí?, en el Caribe. Y vos escuchás que parece que estuviera en una tormenta, vaya a saber, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con lo que nos trae hoy, ¿no? ¿Cuáles son los estados de ánimo? ¿Qué es esto, no? Entonces, cuando vos me dijiste, ¿por qué no hablamos un poco de la emoción? Yo estuve pensándolo, ¿no? Y digo, bueno, a ver, ¿cómo lo podemos hablar? Bien. Vos sabés, mi campo es la psicología clínica, entonces lo que yo, más allá de lo que yo he estudiado y de lo que sigo estudiando, etcétera, es un poco lo que observo en el consultorio y en la realidad. Sí, entonces digo, bueno, a ver, ¿cómo lo podemos traer a esto de forma tal que pueda servir un poco a la audiencia, ¿no? Entonces me puse a pensar y digo, bueno, a ver, la ansiedad ¿es una emoción o es parte de una patología, de un cuadro clínico? ¿Qué es la emoción, no? La ansiedad, perdón. Y bueno, la podemos pensar por los dos lados. Bien. ¿Sí? En general, la ansiedad es una respuesta a una situación de estrés por el organismo. Es algo como natural, ¿no? Es algo natural, es una respuesta orgánica, física y mental. No estamos saliendo en la imagen. No, pero bueno, viste, vamos, la gente se imagina del otro lado que estamos haciendo ademanes. ¿Sí? Entonces, son estados de alerta física, psíquica, preocupaciones, ¿sí?, y eminentemente tensión, ¿no? Es una alerta persistente, alarma, algo que no está bien, digamos, ¿no? Pero esto viene de lejos, ¿sabes? Viene de lejos, de allá tiempo, ¿sí? De nuestra historia, ¿sí? Y es algo que es importante que lo tengamos, aunque te parezca mentira, porque uno dice ansiedad y, viste, parece como algo malo, ¿no? Pero es algo que tenemos incorporado, ¿sí?, desde la época de las cavernas. ¿Sí? Claro. Es algo que nos servía de alguna manera para salir corriendo, ¿sí?, o para quedarnos congelados, ¿no? Y digamos como que de ahí viene esta sensación, ¿no? Está en la amígdala, en el cerebro primitivo. Ahí está. ¿Sí? No sé si la audiencia sabe que Lorena le encantan las neurociencias. Sí. Entonces Meto bocadillo desde aporta ahí. de las neurociencias, que está muy bien, ¿sí? Entonces, rebobinando. ¿Qué es la ansiedad? Es una reacción emocional, ¿sí? Es necesaria para la supervivencia del ser humano, es necesaria, ¿sí? Tiene componentes de protección, ¿sí?
tiene un poquito de exceso, escucha esto, me encanta, Sí. de exceso de futuro, la Claro, ansiedad, claro. ¿no? ¿Sí? Asociado a una dificultad para mantenerte en el presente, ponele, ¿no? Puede ser que la persona no se sienta con los recursos necesarios para hacer frente a una situación, entonces me pongo ansioso. Eso en términos generales, ¿no? Entonces vos podés pensar en muchas situaciones, ¿no? Sí. ¿Qué situaciones se te ocurren? No, yo pensaba, a ver, cómo... si está bien tener un poco de ansiedad porque es lo que nos moviliza para ciertas cosas, si se puede diferenciar entre una ansiedad feliz, digamos, y una ansiedad triste o temeraria, ¿no? Digo, en el sentido, yo estoy ansiosa porque quiero que nazcan mis Messi. Exacto. Y estoy con una alegría impresionante y a veces sí Claro. me paso de rosca haciendo cosas, Claro. pero digo, es una Claro. ansiedad linda. Claro, o estás ansiosa, por ejemplo, ¿ves? Es un poco de exceso de futuro. Claro, ¿no? ahí está. Bien. O estás ansiosa en la estación, acá en la terminal de Mar del Plata, ¿sí? Yo no sé por qué, pero me encanta el tren, ¿no? Entonces, y estás esperando a un amigo que llegue. Ay, sí. Ponele, ¿no? Que hace mucho que no ves. Y te agarra toda una cosa en el cuerpo. Sí. ¿no? Y eso es una ansiedad anticipatoria. Pero ¿sí? está bien. Pero no es patológico, no quiero es decir. Okay. No es patológico. Nos manda saludo Noé, qué lindo tema nos dice, tarde acá, atenta, sola con un cafecito nos está escuchando Noé. Qué como lindo, todos los Noé, un saludo grande, Noé. Beso. Bueno, lindísimo. Bueno, entonces, pero lo otro que dijiste antes, sí. eso otro que dijiste, es otra cosa. Okay. Es otra cosa que si querés lo podemos hablar en otro momento, que es la angustia. Bien. Entonces, que también es estructuralmente humano, ¿no? Pero es harina de otro costal. Está ¿sí? bien. Entonces, hay algunas combinaciones nuevas. ¿Te acordás que vos me dijiste? Sí, vos me comentaste. Claro, te comenté algo, sí, es cierto. ¿Sí? La ansiedad relacionada con muchas veces, ¿no? Exactamente, porque, a ver, hay nuevas combinaciones. Hay una cosa que muchos han llamado la sociedad superficial. Quiero todo ya, ¿sí? Normal. Sí, estaba hablando con un paciente que tiene... También hay que diferenciar una cosa que es la ansiedad y otra cosa son los problemas serios de ansiedad, los trastornos de ansiedad. Eso es patológico. Está bien. Entonces, él no tiene directamente tolerancia a la frustración. Entonces, no le podés decir que no. Entonces, tiene graves problemas de excesos. Entonces, o sea, ahí ya tenemos serias dificultades. Cuando esa ansiedad se transforma en patológica. En patológica, ¿no? Claro, ¿no? en algo para tratar. Claro, pero digamos, tenemos, más allá de la historia personal de cada uno, hay cosas en el contexto que realmente nos están afectando a todos, especialmente, pero a ver, nos afectan a todos en diferentes, digamos, maneras, ¿no? De acuerdo a cómo estamos conformados. Una sociedad superficial, quiero todo ya, esta cosa de la falta de la tolerancia a la frustración, hay un aumento de la violencia social. ¿Viste? Nosotros hablamos con vos en otro ámbito, cuando hablamos del tema de los problemas en los colegios. Totalmente, sí. También hablamos de los discursos del odio que hay en muchos ámbitos, ¿sí? Los discursos del odio en ámbitos políticos, en ámbitos escolares, en ámbitos sociales, ¿sí? Tremendo, ¿no? Y no solamente en la Argentina, en todos lados. Es que con la globalización, obviamente uno a través de las redes sociales puede ver qué es lo que está pasando en todo el mundo, y en todo el mundo hay como una transversalidad en igualdad. Exactamente. ¿No? ¿Te acordás esa frase, no? Bueno, no sé si te acordás, pero es una frase bastante popular y común que descríbeme
a mi aldea y describirás al mundo. O sea que podríamos hablar de un surgimiento de una nueva ansiedad generalizada. Mira vos, ¿no? Sí. Es algo nuevo. Dicho. No puedo no traerlo, ya digo nuevo, voy a lo viejo. Entonces no puedo no nombrar a Freud, que él ya hablaba, vos fíjate, a principios del siglo XX hablaba del malestar de la cultura, ¿no? La cultura, la sociedad. Él decía que había un malestar en la cultura y ese malestar venía de renunciar a impulsos primarios. Es decir, nosotros tenemos que renunciar, ¿sí?, a la agresividad y a la sexualidad compulsiva y a todas cosas, y eso produce un malestar. Pero eso era lo que normalmente pasaba. Pero hoy hay un nuevo malestar. Hay una sociedad traumatizada. No sé si se puede decir eso. A ver, yo pensaba, y me voy para el lado sociopolítico, y digo, tal vez los contractualistas del 1800 como que ya hoy quedan totalmente obsoletos. Nosotros somos parte de esta sociedad y estos contratos sociales que tenemos vienen de Montesquieu, Rousseau, Hobbes. Bueno, digo, esa parte del contrato social, ¿no?, que nos hace marcar el paso, porque si no vamos sobre esa línea somos unos inadaptados y no podemos vivir en sociedad. Bueno, pero justamente por eso yo te decía que pareciera ser, no, hay un nuevo malestar. Claro. Hay una sociedad traumatizada. Fíjate que no estamos hablando, en psicoanálisis siempre hablamos, ¿sí?, del trauma y del sujeto del inconsciente que tiene un trauma, del sujeto. Pero ahora hablamos de una sociedad traumatizada, individuos traumatizados, frustrados, incapaces de ver más allá del acá y del ahora, ¿sí? No saben hacia dónde van, perdieron el objetivo, ¿no? Por eso la importancia del psicoanálisis. Parece que me estuviera vendiendo, pero ¿viste? Se piensa en el sujeto sano en relación a su deseo, y ahí está el tema, ¿no? Porque parece que hay todas las personas, y acá viene también el tema de la ansiedad. Las personas no lo piensan de esta manera, pero buscan una homeostasis, buscan un equilibrio. Todos estamos buscando cierto equilibrio, ¿no es cierto? Porque si no nos enloquecemos. Entonces, de alguna manera, no lo pensamos así, ay, yo busco mi equilibrio. No, pero estamos buscando cierto equilibrio entre ¿qué? Entre lo que conocemos y esa cosa loca, extraña que está pasando afuera. Está cambiando la sociedad, Martín. Claro. Está cambiando, pero en ese cambio, digo, nos toca a nosotros, que somos como el puente, ¿no?, estas generaciones que estamos transitando este cambio, y me resulta terrible que durante, no sé, vos mirás un reel, vas a las redes sociales y lo primero que ves es justamente el vivir el aquí y ahora. Yo creo que no lo explican bien. Digo, está bien vivir en el aquí y ahora para no tener un exceso de ansiedad o un exceso de angustia, ¿no? El exceso del futuro o el exceso al pasado. Vivir ahora. Pero en ese vivir ahora, muchos chicos, tenemos muchos adolescentes que buscan la inmediatez, la recompensa inmediata. Bueno, a eso me refiero, ¿entendés? Ese tema de esa sociedad, como decía Bauman, líquida, que se te escapa de los dedos. Y volviendo un poco a esa búsqueda del equilibrio, ¿sí?, entre lo interno y lo externo en constante cambio, ¿sí?, hay una búsqueda de un equilibrio mental y físico, ¿sí? Sí. Que no lo pensamos de esa manera, pero estamos todo el tiempo tratando de equilibrar esas cosas, y pagamos un precio, ¿sí?, muy alto en este proceso. ¿Cuál es ese precio? El malestar. La ansiedad. Sí. La ansiedad. Angustia, por supuesto. Síntomas diversos. Hasta enfermedades en algunos casos. ¿Sí? ¿Mucha gente medicada? Hay mucha gente medicada, hay mucha gente automedicada. ¿Sí? Y hay mucha gente que se enferma justamente por eso, ¿no? Yo no tengo estadísticas acá porque no me las puse a buscar en este caso, pero hay
la industria farmacéutica está a tope. A tope. ¿Y por qué nos parece a nosotros, todavía nos sigue pareciendo en esta sociedad que parece que evolucionó, que hacer terapia o cuidar la salud mental todavía te miran de reojo y dicen, usted está loco, va al psicólogo? Porque eso era antes. Yo me acuerdo que antes por ahí estaba mal visto que alguien fuera a psicoanalizarse. Hoy es de lo más común, pero no se habla de salud mental. Sí, pero yo no sé tampoco si es tanto común, ¿eh? Por ahí sí se habla mucho más, ¿sí? Y por ahí en nuestro medio, ¿sí? Se habla bastante, ¿sí? Pero tampoco tengo estadísticas de cuánta gente va a terapia, ¿sí? Pero, a ver, yo trabajo en Buenos Aires y en Mar del Plata, ¿sí? Y tanto en Buenos Aires como en Mar del Plata... ¿Presencial o virtual? De las dos formas. Las dos formas. Y tanto en Buenos Aires como en Mar del Plata, el nivel de los profesionales es realmente excelente, ¿no? Los egresados que salen de la Universidad Nacional de Mar del Plata, como los egresados de la Universidad Nacional de Buenos Aires y de algunas universidades privadas también, son realmente impecables, ¿no? Entonces, tenemos profesionales que son muy buenos, ¿sí? Pero la demanda, ¿sí? Por, digamos, hay una demanda en la salud pública, ¿sí? En la salud pública que está desbordada. Claro, no la están cubriendo, obviamente. Claro. Pero esa demanda no es tanto del lado de las neurosis, ¿sí? Sino, a ver, cuando hablamos de neurosis, tendríamos, es largo, ¿no? Tendríamos que hablar de las estructuras mentales, ¿no? Las neurosis serían los casos menos graves, ¿sí? Los casos de personas que tienen angustias, que tienen fobias, personas que se pueden normalmente manejar cotidianamente, ¿no? Sí. Estamos hablando de temas mucho más serios, ¿sí? En ese sentido está bastante desbordada la salud pública en estos casos más delicados. Pero bueno, volvemos un poquitito a la ansiedad. Sí, no sé si querés que cortemos acá, vamos a hacer una breve tanda. ¿Cómo no? Yo para no interrumpirte, me parece, está bien, me parece que sí. Cuando volvemos, entonces tomamos nuevamente la ansiedad y ahí algunos detalles, obviamente, que la gente nos va a ir pidiendo que detallemos. No? Sí, claro. 2234-985-985. Ya volvemos. Punto de Equilibrio, la radio que escucha. Hablando de ansiedad con el licenciado Martín Arguiñarena y nos mandan, yo sufro ataques de pánico y la verdad no la paso bien desde la pandemia, empecé con este problema feo. Sé que no es lo mismo que está hablando el licenciado, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? No, ¿cómo es el nombre? No vamos a decir el nombre. No podemos decir el nombre. No decimos el nombre, pero nos está escuchando. Muy bien. Bueno, estimada escucha. Bueno, gracias. Primero, gracias por el mensaje, ¿no? Está buenísimo que nos manden mensajes. No es lo mismo. El ataque de pánico, ¿sí? Es un nombre, digamos que no está en las categorías de las enfermedades mentales, no está dentro de las especificaciones, ¿no? Y es como nuevo también el nombre, ¿no? El nombre es nuevo, pero no está dentro de las clasificaciones, pero en realidad estamos hablando de una crisis de angustia. Ah, mira, ¿sí? Bien. Ya Freud la llamaba así, crisis de angustia, ¿sí? Es lo más parecido, y está bien que lo haya nombrado el escucha, porque sería, si estamos hablando de ansiedad, sería un trastorno de ansiedad, ¿sí? O crisis de angustia, ¿no? O sea que es, dicho de alguna manera y rapidito y sencillo, esto llevado a la máxima expresión.
Claro, ¿sí? que muchas veces no se puede controlar, incluso los síntomas físicos, ¿no? Que a uno le parece Claro. que se va a morir, Es es lo que dice la gente que lo exactamente, sufre, ¿no? exactamente. Y es algo que la buena noticia de estas crisis de angustia o de ataques de pánico, la buena noticia es que son tratables, ¿sí? Ah, bien. Son tratables, Bien. ¿sí? O sea, son tratables en una combinación. Por supuesto que cada sujeto es absolutamente diferente, ¿no? Pero normalmente se trata en forma interdisciplinaria, por lo general, ¿sí? Por supuesto que hay veces que a mí me ha llegado un paciente con un ataque de pánico donde podía tramitar la palabra y a través de la palabra, que es lo que se hace en psicoterapia, se pudo aliviar los síntomas y pudimos avanzar, pero generalmente la persona que está atravesando un ataque de pánico o un trastorno de ansiedad no puede tramitar la palabra y generalmente tiene que tomar una medicación como para poder aliviar esos síntomas y poder acceder, ¿sí?, a la palabra. Bien. Y después de ahí normalmente pueden acceder fácilmente. Yo he tenido muchos pacientes con ataques de pánico y muchos de ellos no tuvieron que ser medicados. Qué bueno, ¿sí? bueno, es Sí, una sí. buena noticia. Sí, es una buena noticia. Tengo acá taquicardia, dificultad para respirar, sudoración excesiva, mareos, inestabilidad, sensación de desmayo, tensión muscular, rigidez, hormigueos, entumecimiento de extremidades. Bueno, una porquería se debe sentir uno así, me imagino, y qué suerte que es totalmente curable. Todo eso, sí, en una mínima expresión, es lo que se siente, son los síntomas que uno siente cuando está ansioso. Bien. ¿Sí? Sudoración en las manos, se te seca un poco la boca, sentís como la respiración, el aire que está como caliente, no se te llega a cerrar la garganta, pero sentís un poquitito de sí, algo pasa, el corazón te palpita un poquito más fuerte, ¿sí? Digamos, es como en mínimo, ¿no? Digamos, el trastorno de ansiedad, ¿sí? Que lo podemos tratar, si querés, con mucho gusto, ¿sí? Un día entero, sí, ¿sí? lo tratamos. Tiene que ver un poco con algo eso constante. ¿Sí? Vos dijiste poner en palabras y yo cualquier, o sea, si vamos a hablar de salud mental y bienestar emocional, cualquier patología, cualquier trastorno que uno puede llegar a tener como ser humano en todo lo que es este mundo de la psiquis tan maravilloso, me imagino que se puede tratar, y eso de gestionar a través de la palabra es sanador. Déjeme hablar, doctor Freud, porque cuando yo hablo, yo me sano. Es lo que le dijo la primera paciente, Ana O, al doctor Freud. Terrible. Déjeme hablar, porque cuando yo hablo, yo me sano. Y es a través del tratamiento de la palabra que se descubrió las primeras leyes del psicoanálisis. Mirá, ¿sí? qué bueno. Y es a través de la palabra y del tratamiento de la palabra es que trabajamos, ¿sí?, en psicoterapia. Entonces, por eso es que la medicación, cuando se toma la medicación, es nada más que cuando no se puede tener acceso a la palabra. Bien. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió? Perfectamente, Muy perfectamente. bien. Sigamos entonces. Bueno, seguimos entonces. Ansiedad, entonces, otra gran cosa que está pasando hoy en día es, a ver si te suena familiar, necesidad de ser aprobado. Totalmente. Hay series. Puf. ¿Viste esa serie? Seguro que la debes haber visto en Netflix, Black Mirror. Sí, algo. Las primeras temporadas, no la última. La primera temporada. Había una que, pobre piba, que vivía con el tema de los likes. Claro, algo así, claro. Tremenda. Necesidad de ser aprobado. O sea, vivir a través del deseo del otro. Fíjate vos lo que es vivir a través del deseo del otro. Si hay un objetivo en la psicoterapia es aprender a vivir de acuerdo a tu propio deseo.
¿no? Entonces, vivir a través del deseo del otro, las redes sociales, los medios han instalado la necesidad angustiante de ser validado, admitido, aprobado, ¿sí? Un horror. Un horror. Totalmente. ¿Sí? Sí. Y más con las personas que son vulnerables, con nuestros adolescentes, ¿sí? ¿Cuántos casos de adolescencia, ¿no? Ahora, con trastornos, con problemas con ideación suicida. Sí, con problemas de suicidio, sí. Con esas ideas que realmente no pertenecer a un grupo, hacer cualquier cosa para pertenecer, ¿no? Por eso, en este contexto, lo disidente, lo que es diferente, es peligroso, ¿entendés? Entonces, si yo me siento diferente, la verdad que imagínate el costo, ¿no? El costo, ¿no? Cómo vamos sufriendo emocionalmente y yo diría que hasta cognitivamente en esta búsqueda desesperada y adictiva, diría yo, ¿sí? De confirmación. Qué bárbaro. Sí, se vuelve adictivo. Exactamente, se vuelve una adicción porque lo tengo que poner en las redes para ver qué dice la gente. Desde la foto de lo que estoy comiendo hasta por dónde estoy paseando. Paradójicamente, lo que se sabe es que todo el mundo escribe su libro La página mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque no vamos a poner nuestras miserias en las redes sociales. Y no. Eso provoca envidia también, ¿no? Otra de las cosas, la ansiedad por querer tener eso, ¿no? ¿Cuántas cosas que se despliegan de este nuevo mundo que tenemos tecnológico? Sí, exacto. Ahora, ¿de dónde proviene esto? Porque una cosa es la ansiedad, ¿no? La ansiedad que todos más o menos manejamos. El tema es cuando se desboca el tema de la ansiedad y cuando no las podemos manejar, ¿sí? Y cuando empieza a obstaculizar nuestras vidas y la vida diaria, que ya no somos lo que éramos, ¿no? Claro, y empieza a obstaculizarnos y nos empieza a hacer sufrir, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿No? Entonces, podemos pensar de dónde viene eso. Y generalmente ya vimos un poco, ¿sí? El contexto, hablamos todo del contexto. Claro. Pero el contexto te pega diferente. O sea, tenemos 10 personas que viven en el mismo contexto y de esas 10 personas vamos a ver que les pegó distinto a las 10 personas. ¿Por qué les pega distinto a las 10 personas si viven en el mismo lugar? Claro, ¿sí? Pero vienen constituidas de otra manera. Vienen ¿o no? cada uno constituidas de una diferente forma, ¿no? Entonces, la constitución tiene que ver, por supuesto, de dónde viene uno, de la familia, ¿no? O sea que podríamos pensar al síntoma de un paciente como el trastorno de toda una familia, ¿sí? Un paciente que tiene un trastorno tiene que ver con esa constitución, ¿sí? Una organización y comunicación existente en la misma, ¿sí? Algo pasa ahí, ¿sí? Una comunicación de malas experiencias con los miembros significativos, algo pasó, ¿sí? Por eso una de las primeras cosas que uno trata de indagar es, yo trato de indagar al principio, ¿de dónde le digo, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor te va a parecer rara, le digo yo, ¿no? Cuando tu mamá estaba embarazada de vos, ¿cómo eran las cosas? Claro. ¿Sí? ¿Cómo era su realidad, no? La realidad de esa mujer embarazada. Ay, no sé, me dicen. ¿Qué pasó cuando vos naciste? ¿Cómo naciste? Claro, claro. O sea, ahí empieza nuestra historia, ¿no? Y así, esa es la diferencia de constitución a la que te referís, ¿no? Claro. Cómo nos formamos, cómo nos conformamos cada ser humano. Claro, porque vos decís, bueno, sí, está está el discurso del odio, y sí, es cierto, por supuesto que es cierto todo eso, Claro. pero también cómo venimos armaditos, ¿no es cierto? ¿Por qué algunos somos tan vulnerables, otros somos menos vulnerables? ¿Sí? ¿Por qué algunos tenemos que ir a psicoterapia y a otros no nos hace falta? Está bien. ¿Sí? Sí. Porque hay cosas en nuestro entramado psíquico que hay algunas, ¿cómo las podríamos llamar?
fallas o algo así, que las tenemos que reconstruir, ¿sí? Entonces, no venimos de la nada. No, seguro. ¿Entendés? Somos con el bagaje. Claro. Nosotros, nuestras circunstancias, el bagaje. Claro. Pero mira, a ver. hay buenas noticias. Ay, eso me tranquiliza. Hay muy Me buenas quita un poco noticias, la ansiedad. Pero sí, hay muy buenas noticias. No importa la edad que tengamos, hay muy buenas noticias. A ver. Esto no está escrito en ningún lado, esto es mío. Pero digo, somos arcilla fresca, mira. Sí. Sí, qué bueno. Sí. Qué bueno. Y vos desde las neurociencias también lo decís, sí, la plasticidad. Totalmente. Sea, somos arcilla fresca. Entonces podemos tener historias tremendas, terribles, espantosas, horribles, unas constituciones, pero espantosas, ¿sí? Y no te digo que vamos a ser, a través de la psicoterapia, seres nuevos, ¿sí? Pero sí vamos a poder lograr cambios importantes. ¿Cuál es el punto de inflexión, Martín, cuando en el momento que uno dice, che, tengo que ir a terapia? Cuando algo te molesta, cuando algo te sobrepasa, ¿cómo se da cuenta uno? El otro, porque el otro por ahí de afuera se da cuenta primero, che, esta tipa tendría que estar en tratamiento. Sí, lo que pasa es que a la consulta, a mí me ha llegado muchas veces gente que me dice, me manda mi mujer. Ah, no tiene sentido. ¿Qué hago yo? No tengo un paciente ahí. Claro. Y yo digo, ¿y entonces, ¿y vos qué querés hacer? Y nada, me dice. No. ¿Viste? Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Lo que yo intento en ese momento es ver a ver si esa persona da cuenta. Lo que nosotros decimos es dar cuenta. ¿Sí? Si vos no das cuenta que hay algo que te hace ruido, ¿sí? Es imposible hacer nada, digamos. ¿Sí? Claro. Entonces, cuando a vos hay algo que no te termina de cerrar, ¿sí? Entonces ese es el momento en que vos podés pedir ayuda, ¿sí? Sí. Pegadito a la ansiedad, ¿hay problemas de depresión? ¿Hay problemas superiores o que se pueden considerar más graves? No necesariamente pegados a la ansiedad. O sea, eso va a depender un poco de la constitución de cada persona. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Bien. La constitución, básicamente, ¿sí?, arranca con las famosas funciones. La función materna, la función paterna, que no necesariamente tiene que estar llevada adelante por un papá y por una mamá. ¿Sí? No, menos en estos tiempos, claramente. Sí. Puede estar llevada por dos personas o por una sola persona que lleve las dos funciones. ¿Cuáles serían esas dos funciones? Y una función amorosa, una función de contención emocional y de cuidados, y la otra función es una función ordenadora, de puesta de límites, de inscripción de la ley, o sea, del no. O sea, eso me gusta. Yo quiero ir a una tanda, pero ¿podemos explayarnos sobre eso? Claro, yo le quiero preguntar todo. Y bueno, Martín, paciencia con mi ansiedad, querido. Volvemos y en unos minutitos antes de cerrar, si te parece, me explicás eso, ¿no? Hay una persona, ¿viste como el policía malo, el policía bueno que se ve en las series? No es tan así. No. Ya volvemos. Toda la hora plena, hablando con el licenciado Martín Arguiñarena sobre la ansiedad, y quedamos en el último tramito para decir sobre la Constitución. Papá, mamá, esto que me dijiste, ¿te acordás? Bueno, sí, estábamos hablando de un poco cómo puede llegar a impactar, bueno, porque, a ver, para retomar el hilo, ¿no? Sí. O sea, decíamos que a veces diferentes problemas que podemos llegar a tener cuando somos grandes, tiene que ver un poco cómo estamos constituidos, cómo estamos armados, ¿no? Y parte de eso es muy importante la constitución de nuestro aparato psíquico, ¿no?, de nuestra cabecita. Entonces, es súper importante las funciones maternas y paternas. Esto no quiere decir que tiene que haber una función materna
donde tiene que estar una mamá, y una función paterna donde tiene que estar un papá. Si hay un papá y una mamá y cada uno tiene sus funciones, pero bueno, buenísimo. Pero Claro. no necesariamente. Puede haber dos mamás y cada una con una función materna y otra paterna, o dos papás y cada uno con una función materna y otra paterna. O un papá con las dos funciones, o una mamá con las dos funciones. O una abuela, Abuelos, o una claro. abuela, un abuelo, una abuela, una tía, no importa. Pero tienen que estar presentes las dos funciones. ¿Cuál es la diferencia esa entre mamá y papá? Vamos a ponerlo así. Sí, las dos funciones, la función materna y paterna. Paterna y Ok. materna, bien. ¿Cuáles serían? La función materna que tiene que tener el bebé, ¿sí? Es la función nutricia, la función amorosa, la función de contención, cuidado. Winnicott decía el holding, ¿sí? El contacto, El abrazo, ¿sí? la contención. La contención, ¿sí? Porque es como que en su cabecita son todos cachitos sueltos, está todo suelto, está todo digregado, y con el holding lo que nosotros hacemos es como que se van pegando todos esos pedacitos. Mirá ¿sí? vos. Entonces ahí se va como uniendo todo eso. Y esas tonterías que le dicen todo el mundo, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, el bebito! ¡Ay, pipi, 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 pipi! Sí. Eso es muy importante también, porque eso se llama narcisismo primario. Su majestad el bebé, decía Freud. Ay, que se mi decía, amor. ¿no? Es muy importante. Me estoy eso. preparando, Martín. Sí, ya lo sé, Sí. por eso me preguntan. Función materna. Y la función paterna Sí. es la función ordenadora. Es decir, no es que le doy todo lo que necesita todo el tiempo, sino que le voy poniendo límites, lo voy inscribiendo en la ley. Ok. Digamos, lo voy ordenando, le voy poniendo normas, etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces, esas dos cosas, ¿sí? Desde el momento del nacimiento, sobre todo desde el momento del nacimiento hasta el complejo de Edipo, 5 o 6 años, ¿sí? Son momentos súper cruciales, ¿sí? De la constitución Claro. del aparato psíquico. Y esas dos funciones son fundamentales. Si falta una de esas dos funciones, no se constituye el aparato psíquico. No se constituye. Es decir, sí, se constituye un ser humano. Sí, por supuesto. Pero con estas falencias. Pero no son gravísimas. Muchas, Mirá. Gravísimas. Sí, imagínate si no hay una función ordenadora de puestas de límites y de falta de ley. No, terrible. Hablábamos ayer en otro espacio con una psicopedagoga justamente y decíamos, ¿no? Qué cantidad de trastornos, le decía yo, TDAH, TDA, TD no sé cuánto, y digo, sí, más allá de las etiquetas, hay pibes que tienen problemas de límites nada más, o sea, sí, está exacerbado, por ahí tiene hiperactividad, Bueno, pero también está dentro del límite, bueno, ¿no? Donald Winnicott, un psicoanalista inglés, él hablaba, ¿sí? De el ambiente. ¿sí? Bueno, el ambiente es eso. Claro, ¿sí? Ni más ni menos. Entonces, ¿cómo impacta la ansiedad? Va a tener un impacto diferente en cada sujeto, dependiendo de la historia particular. Es decir, de la historia infantil a partir del entorno familiar. Mirá vos. ¿Sí? Entonces es muy importante. Y una última cosa, si hay alguna escucha que le interesa, Sí, a ver. que si quiere profundizar o algo así, hay un librito que es bastante sencillo y accesible, ¿sí? Que no es muy técnico, ¿no? Porque viste, hay libros que son para especialistas. Pero este es un libro argentino que se llama Los nuevos rostros de la ansiedad. Los nuevos rostros de la ansiedad, bien. ¿Sí? De bien. Daniel Alejandro Fernández. Perfecto. ¿Sí? Bueno, gracias por la recomendación. Así que bueno. Te busca la gente igual el licenciado Martín Arguiñarena. No debe haber muchos Martín Arguiñarena. Bueno, gracias Martín por estar acá. Un placer, gracias por invitarme. Gran tema. Bueno, ojalá puedas venir en otro momento. Sí, con gusto. Bien, muchísimas